al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabras a los saduceos, se juntaron en un lugar. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Sentados. Mírame. La verdad os hará libres, dice el Señor, y os enseñaré la verdad, y todos serán edificados y formados por Dios. Cuando estamos lejos de Dios, lo de Dios parece una mentira, un engaño, un fanatismo, algo que en la vida no sirve. Para muchos lejos de Dios, sin conocerlo a Él, empezar a orar es el acto más hermoso de perder el tiempo. Mírame. Pero cuando usted empieza a conocer la palabra, cuando empieza a conocer de Dios, ocurre que el maestro divino, el pedagogo divino, va formando su vida. Y solo con la experiencia de la oración, solo con la fuerza del Espíritu Santo en su vida, mírame, va a entender lo hermoso que es Dios. Antes es imposible. Hoy hay mucha gente que lo habla y no lo conoce. Está de moda hablarlo. ¿Cuándo estará de moda conocerlo? Hoy está de moda palabras, pero no está de moda un estilo de vida con Él. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le responde que amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento de la ley. Creo que no lo aprendimos, creo que no lo sabemos, pero creo totalmente que no lo cumplimos. Y no lo vamos a cumplir hasta que no entremos en ese enamoramiento con Dios. Hasta que en nuestra vida aparezca quién verdaderamente es Dios. ¿Cuánta gente, cuántos hombres fueron infieles? ¿Cuántas mujeres también tomaron las cosas por jugar hasta que llegó el verdadero esposo o la verdadera esposa? Y dieron un alto en el camino y dieron un cambio extraordinario como nunca.
porque llegó el amor verdadero, llegó lo que habían soñado, llegó lo que habían pedido. Llegó lo que cambiaría su vida para siempre. Y sin pensarlo dos veces, se entregaron totalmente de cuerpo y alma. Y no escucharon palabras, no escucharon consejos, solo decidieron por el amor y por la paz de sus vidas. Amén. Eso pasará en nuestra vida cuando conozcamos al Señor. ¿Por qué coloca usted la herradura en casa? Porque no conoce de Dios. ¿Por qué coloca la sábila en casa? Porque no conoce de Dios. ¿Por qué coloca la rueda? Porque no conoce de Dios. Y el refrán es fuerte: el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Durísimo esa frase. Entonces, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único. ¿Por qué Dios colocó el primer mandamiento, amarlo? No tenga miedo de colocar a Dios en el primer lugar. Hoy lo tiene en el último lugar. Hoy Dios no es importante en su vida. Hoy Dios es el que daña su vida porque le exige fidelidad, le exige comportamiento, le exige santidad, le exige oración, le exige caminar en Él. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento verdadero. O sea, primero Dios, primero Él, primero Él. De ahí empieza todo un camino de bendición, un camino de relación con Dios, relación, amor, intimar en la adoración con Él, conocerlo cada día más y más. Y a medida que usted lo busca, Él va soltando. Es una relación impresionante. Usted lo busca, usted va creciendo y Él va dando. Usted un día aparecerá después de la oración con sensaciones hermosas en su cuerpo, con una palabra de vida, con algo especial en su cuerpo. Entienda que la relación de Dios es la relación más madura, más perseverante, más constante. Es una relación de amor que exige tiempo, que exige verlo, que exige estar a solas con Él, que exige volver a buscarlo, que exige llamarlo, contar con Él. ¿Por qué se separó con su esposa? Porque no contaba conmigo, no era importante, no me tenía en el primer lugar, siempre fui la segunda opción, fui plato de segunda mesa. Y usted se cansó y me fui. Amar con toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Quede en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. No coloque a Dios en el último lugar. Y ese Dios lo va formando de una manera especial. ¿Se acuerda cuando usted le llegaban los problemas, renegaba, me quito la vida, ¿por qué nací? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda que usted por un problema dejaba todo, se desesperaba, dejaba todo botado? ¿Recuerda que usted por un problema le decían una palabra de hueso calibre y usted repetía 10? Ahora Dios lo ha formado, ahora Dios lo edifica, ahora Dios le ha dado paz. Ahora hay una pregunta en Dios: ¿por qué esto, Señor? ¿En qué fallé? ¿Cuál es este camino? ¿Qué tiene Dios conmigo? Porque Dios empieza a formar su pueblo. Dios empieza a amar su pueblo. Dios empieza a hacer de sus hijos algo especial. Y va a entender usted en el camino que el amor a Dios le va a salvar de muchas. Que tener ese amor de Dios es caminar en una vida perfecta. Que vale la pena orar. Que jamás se imaginó usted que orar era algo tan especial. Que la vida de silencio, que la vida de oración, que la vida de leer la Biblia, que el rosario diario iba a ser tan vital en su vida.
Silencio. Amarás al Señor con todo. Dios no está nunca en el último lugar. Usted quiere que Dios lo coloque en el último lugar. Usted quiere que Dios lo premie, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga, que Dios lo socorra, pero Dios se mete en su vida porque viene a vivir en su vida. Dios viene a vivir en su vida. Dios va a vivir en su vida. La relación es que Él va a vivir en mi vida. Y seremos templos consagrados a Él. Él va a vivir en mi vida. Por eso es tanto santidad, por eso el perdón, por eso la misericordia, por eso el orar. Por eso San Pablo escribe: todos cuentan cómo llegamos a su ciudad y cómo se volvieron ustedes a Dios abandonando los ídolos. Cuando una de las cosas hermosas que le escribe Pablo a la comunidad de Tesalónica es eso: la conversión, la predicación, el conocimiento de Dios. Hace que usted deje los ídolos, deje los vicios. Y para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para servir qué? Usted quiere que Dios sea su esclavo, pero que nunca se meta en su vida. Usted quiere que Dios lo bendiga, pero entre más lejitos, Dios, dame todo, pero en mi vida no se meta. Y Dios va a venir a su vida. Dios va a dirigir su vida. Dios va a caminar delante de usted. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. La relación con Dios es lo más serio, lo más íntimo, lo más sagrado, lo más dedicado. Es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Es un Dios hermoso en el camino. Para servir al Dios verdadero y para esperar a que vuelva desde el cielo su Hijo, Jesús. Esperar la promesa hermosa de la resurrección. Perdón, de la segunda venida del Señor y nosotros ir a su casa paterna. Totalmente ese pueblo que gira hacia Dios. Es un mandamiento supremamente fácil. Amarlo con toda el alma, fácil. Con toda su mente, fácil. Con todas sus fuerzas, fácil. Y con toda su alma y todo su corazón, fácil. Pero qué tarea tan impresionante cumplir. El día que entienda usted que los grandes héroes de la Biblia fueron hermosos, maravillosos, diferentes, porque primero Dios. Primero Dios. Coloca a Dios en primer lugar, habla con Él. Y después viene la segunda tarea, que es más fácil: amar al Señor su Dios. Y después, amar al hermano. Mañana Dios ya te colocará su corazón, mañana hará sus obras de caridad, mañana ayudaremos, mañana intercederemos, mañana respetaremos al hermano. Por eso Dios edifica. Por eso cuando llega la familia, el amor de Dios a sus corazones, a sus familias, el esposo cambia, la mujer cambia, los hijos cambian. Porque empieza a haber un nuevo estilo de formación divina. ¿Una formación qué? Divina. ¿Una formación qué? O sea, es una formación de Dios. Es Dios quien edifica, es el Espíritu quien edifica, es el Espíritu quien enseña. No es ojo por ojo ni diente por diente. Te pegaron una mejilla, coloca la otra. Como al Señor que le mataron su familia, le acabaron sus padres, sus hermanos. Y le preguntaron, y no se vengó, dijo, donde no me venga me matan. Amén. Amén. Tiene que haber un nuevo estilo de vida. ¿Un nuevo qué? ¿Un nuevo qué? O sea, y no, yo primero Dios, hoy es día de asado, día de shower, día de pereza, día del Señor. Y cuando usted empieza a colocar a Dios en primer lugar, va a haber el cambio en su vida, va a haber la fortaleza en su vida, va a haber un estilo de vida diferente. ¿Va a haber qué? ¿Se les olvidará?
Es un estilo. Dios va a edificar su pueblo, lo va a enseñar, un comportamiento nuevo, el amarlo. Silencio. Has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. ¿En cuánto pierde usted el tiempo hoy? Y en el verdadero Dios no pierde el tiempo. En el verdadero Dios nunca se perderá el tiempo. Aparentemente se pierde el tiempo, pero quien siembra en Dios va a recoger tarde o temprano. Y si no recoge usted, recogerá en 1000 generaciones. No tenga miedo de colocar a Dios en primer lugar, de darle temor de Dios. Desde que llega usted, desde que usted se prepara para misa, desde que usted se prepara su corazón, cómo se va a presentar al Señor, con qué actitud se va a presentar al Señor. De una vez pone en silencio su teléfono, de una vez viene directo a buscar de Dios, a buscar del amor de Dios, a buscar la bendición, a buscar una vida nueva. Eso llama una mentalidad nueva en el Señor. A que Dios lo edifique, a que Dios lo forme. ¿Cuánta gente por escuchar al demonio perdió? ¿Cuánta gente? ¿Qué le pasó a Eva que llegó el demonio y Eva le quedó? Hábleme, demonio. Y lo confundió, le acabó la amistad con Dios, la sacó de la tierra prometida, perdió la bendición por simplemente dedicarle tiempo al demonio. Cuando usted va a que le lean las cartas, va a lo mismo de Eva, a que el demonio le dirija su vida, a que el demonio le destruya su vida. Cuando usted va a que le echen el naipe, es a que el demonio le edifique su vida. Amén. ¿Se les olvidará? O sea, siempre que usted le pare bolas al cucarrón del demonio, al demonio empieza su vida a caminar en desgracia. Primero Dios, lea la palabra, enamórese del Espíritu Santo, enamórese de una buena confesión, coloca a Dios en el primer lugar sin miedo. Y sean luz, sean testimonio. Ustedes saben cuál fue nuestro proceder entre ustedes para su bien. Y ustedes siguieron nuestro ejemplo, sean ejemplo, lleven sus hijos a Dios, fórmelos. Lleven sus hijos al temor de Dios, a la formación divina. Y empiece desde niño a que se llene su hijo del Espíritu Santo, desde el seno materno. ¿Cuántos caminan en desgracia porque los presentaron al brujo? Lo primero fue que el brujo le tocara su estómago para bendecirlo aparentemente. Y de ahí vienen tantas desgracias de sus hijos. Desde pequeños los consagraron a vestirlos para el demonio, para presentárselos al demonio, para consagrárselos al demonio. Los disfrazaron para él, los pintaron para él, se los consagraron a él. Amén. Y después, Dios, ¿qué pasó con mis hijos? Después, Dios, ¿qué ha pasado con mis hijos? Le enseñarás esto a tus hijos, estando en casa, acostado como levantado. Sus hijos deben ser formados en la palabra de Dios. Usted tiene que ser una escuela misionera. La familia debe ser una iglesia misionera, una iglesia de intercesión, una iglesia de adoración, una iglesia de fidelidad a Dios. Desde pequeños, primero Dios, a Dios se ama con todo corazón, con toda su alma, a Dios hay que serle fiel. Todo eso tiene que sembrarlo usted. Eso se forma, el respeto por el otro, para que siguieran su ejemplo y el ejemplo del Señor, recibido en el Evangelio, dar la vida, con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de tantas tribulaciones. Esto es palabra de Dios. Usted va a entender cuando tiene a Dios que en medio de tantas tribulaciones tendrá gozo, tendrá alegría, no la alegría del mundo, sino la alegría de Dios, la presencia del Espíritu, la presencia de su palabra que edifica, que forma, que construye. No hay gozo más hermoso que la tribulación.
Les conté la historia de aquella amiga Gilmita que le quitaron sus piernas, que sufría azúcar en la sangre. Y cuando llegué a saludarla le dije, ay Gilmita. Y ella me dijo, tranquilo padre, mientras que no me quiten la lengua todo va bien. Hay alegría, hay gozo en la tribulación. Pero nosotros lo tenemos todo y no somos felices. Lo tenemos todo y somos amargados. Lo tenemos todo y renegamos. Porque no está Dios en la vida, porque no está el gozo. Siempre inconformes, siempre amargados, siempre tristes, siempre resentidos, siempre llenos de envidia, porque no está Dios en mi vida. ¿Por qué viven tan amargados? ¿Por qué viven tan odiosos? ¿Por qué hay fastidio en ustedes? ¿Por qué hay envidias en ustedes? Porque no amamos al Señor, porque no nos dejamos edificar por Él. Mañana ni se dará cuenta de las ofensas porque Dios lo perdona. ¿No escucha todo lo que dicen de ti? Estaba en comunicación con Dios, estaba adorando a su Padre, se estaba ofrendando, y no perdió la comunicación con Dios. Bienvenidos, que el Evangelio les dé vida, lean la palabra, escruten la palabra, conozcan la palabra, conozcan a Dios. Mire lo importante, este cuerpo está preparado para Dios. Ámenlo, primero Dios. Le puedo decir muchas cosas, pero primero Dios. Primero Él, primero Él. Creo en Dios.